Bien, estimados estudios, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 de nuestro curso Gerencia de Proyectos, esta que es una lectiva para ustedes en cada uno de sus programas de posgrado, ¿vale? El día de hoy estaremos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, que se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada de los 60 minutos, estimo yo. Em, de pronto un poco más, de pronto un poco menos. Em, También de pronto les pido un poco de excusas si se me va por momentos la voz, pero se deben pues ya a la dinámica del desarrollo de las sesiones, de haber dictado durante todo el día de hoy varias clases y ya para esta hora pues empieza a fallar de pronto un poco la voz. Bien. Bueno, el día de hoy tendremos como objetivo hablar un poco sobre las temáticas correspondientes a este módulo inicial que los introduce a ustedes al concepto de proyecto. Bien, vamos a iniciar el desarrollo de conceptos asociados al proyecto, todos los elementos asociados a la estructura de los proyectos. Vamos a hablar un poco sobre estudios de factibilidad, pero profundizaremos mucho más en la siguiente sesión sincrónica, cuando hablemos un poco más sobre cuál es la estructura de los estudios de factibilidad, cuáles son sus principales características y empecemos a abordar un poco el desarrollo de las siguientes actividades, puntualmente la actividad número 3, donde ustedes pues en parte van a realizar un ejercicio de flujos de caja que está relacionado con el análisis financiero que se da dentro de los flujos de caja. Bien, para el desarrollo de la sesión sincrónica del día de hoy, en primer lugar voy a realizar una breve introducción, una breve presentación de este módulo número 1. Posteriormente vamos a hablar de las competencias a desarrollar, vamos a hablar de qué se trata ese concepto de proyecto, cómo se realiza la planificación de un proyecto, la metodología de gestión de proyectos y finalmente vamos a hablar un poco sobre lo que es el ejercicio de formulación y evaluación de proyectos, ¿vale? Entonces, inicialmente recordemos este módulo número 1 es un módulo que está compuesto principalmente por dos actividades. La primera actividad en este momento se encuentra habilitada, pero de todas maneras vamos a verificar cuáles son las fechas de desarrollo de esas actividades de acuerdo a nuestro plan de formación. Por eso, recuerden que ustedes pueden consultar el plan de formación dirigiéndose a la pestaña módulos. Una vez estén en la pestaña módulos, van a dirigirse a la guía didáctica. Estando dentro de la guía didáctica, van a observar este ítem, plan y cronograma de actividades, ¿vale? Bien, entonces inicialmente recordemos, la primera actividad que era la evaluación diagnóstica cerró el día de ayer 15 de noviembre a las 8 de la mañana. Como lo pueden observar acá, esta actividad tiene una ponderación del 0% sobre la nota final del curso. ¿Qué significa eso? No les va a afectar en lo absoluto una posible aprobación o reprobación del aula, ¿vale? No se preocupen si de pronto alguno de ustedes no lo alcanzó a desarrollar, no lo alcanzó a presentar. No les va a afectar la aprobación del curso. Desde el mismo 8 de noviembre está habilitada la actividad número 1, actividad que tiene cierre programado para el lunes 22 de noviembre a las 8 de la mañana, es decir, de ayer en 8 días está programado el cierre de la actividad 1. Esa actividad sí es evaluable, como se pueden dar cuenta tiene un peso del 10% sobre la nota final del aula, entonces ya empiezan ustedes a construir lo que es posiblemente su nota final del curso, ¿listo? Segunda actividad, una vez cierre la actividad número 1, inmediatamente se habilita la actividad número 2, evaluación y aplicación de conceptos del módulo 1, actividad que cerrará a las 8 de la mañana del día lunes 6 de diciembre, ¿listo? Esta actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula, significa entonces que con el desarrollo de las actividades correspondientes a este módulo número 1, ustedes alcanzarán el 30% de desarrollo del curso. El restante 70% va a depender
de las actividades correspondientes al módulo número 2. Son 3 actividades, la primera de ellas 20%, la siguiente 20% y la evaluación final que tiene un peso del 30%. ¿Listo? Con eso tendremos ya todo listo para la finalización del curso. ¿Vale? Bien. Teniendo clara entonces esta información asociada a las fechas de presentación de actividades, vuelvo nuevamente a mi presentación y vamos a hablar entonces sobre las temáticas que nos reúnen el día de hoy. Primero que todo, recordar las competencias que están propuestas para el desarrollo de este módulo, que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de proyectos, y que puedan comprender la metodología de gestión de proyectos entendiendo su aplicabilidad dentro de un entorno organizacional, ¿vale? Iniciamos entonces hablando sobre de qué se tratan los proyectos, qué son los proyectos. Los proyectos ser vistos, pueden ser observados bajo distintos puntos de vista. El primero, el del contratante o cliente. Es la persona quien requiere el proyecto, es la persona que busca el resultado que se desea desarrollar con las actividades que están asociadas al proyecto, ¿vale? Nosotros identificamos un vacío dentro de un mercado. Por ejemplo, desarrollamos un proyecto de emprendimiento, es porque hemos evidenciado una necesidad en el mercado, ya sea porque yo quiero un producto con X o Y característica, o porque lo he visto tal vez en algún amigo, vecino, compañero de trabajo, en alguien más, ¿sí? Lo he logrado identificar ese vacío. Entonces, esa es la persona que está deseoso por ese resultado que se consigue con el proyecto, por un resultado particular, ¿sí? Que cumpla con unos requerimientos y con unas características. Ese será uno de los puntos de vista que tiene el proyecto, el de quien espera el resultado, cliente o contratante. Segundo punto de vista, el del contratista. El contratista es quien lleva a cabo el proyecto, quien lo ejecuta, quien desarrolla las actividades, ¿sí? Es la persona que se encarga de llevar a cabo ese conjunto de esfuerzos, ese conjunto de labores, ese conjunto de actividades que sencillamente van a estar encaminadas o van a estar orientadas en conseguir ese resultado que espera o que desea el cliente final, ¿vale? De tal manera, será quien ponga los esfuerzos para conseguir los resultados, quien lleva a cabo las actividades del proyecto. Y en tercer lugar encontramos el interventor. El interventor es quien verifica el proyecto, ¿sí? Es el que se encarga de realizar un seguimiento respecto a los resultados que se han logrado obtener. Más adelante vamos a ver que la ejecución de los proyectos está marcado en 3 aspectos principalmente. Y esos 3 aspectos, esos 3 elementos que le dan forma al proyecto, serán los elementos que se encargará el interventor de evaluar para validar si se llevó a feliz término las actividades que estaban asociadas al proyecto. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de definir o aterrizar este concepto de proyecto. Parodi define proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, ¿vale? La razón de ser de un proyecto es alcanzar un objetivo dentro de los límites de tiempo, perdón, de los límites que imponen el presupuesto, calidades establecidas y un lapso de tiempo también previamente definido. Entonces, lo primero que nosotros logramos identificar en esta definición que establece Parodi es cierta similitud con la definición del concepto de proceso. Porque lo primero que nosotros logramos observar allí es que se define como una planificación de actividades que están interrelacionadas y coordinadas. Y eso es lo que normalmente nosotros escuchamos al inicio de la definición de proceso, ¿no? Un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas, que transforman elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. Pues bien, acá encontramos cierta similitud. También se trata de un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas, que buscan un fin común, que es un objetivo, ¿vale? Pero aquí, a partir de esta tercer renglón, Parodi empieza a definir
las características que le dan forma propia a los proyectos. Empieza a decir Parodi, el alcance de estos objetivos está dentro de unos límites que están dados a partir de un presupuesto, unas calidades previamente establecidas y un lapso de tiempo, ¿vale? Acá hay dos principales que yo resalto, el presupuesto y el lapso de tiempo o el plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque allí se diferencia por completo de lo que es el concepto de proceso. Porque los procesos dentro de las organizaciones son actividades que podríamos definir como cíclicas, ¿no? Y es que un proceso normalmente se ejecuta dentro de una organización, como lo digo, de manera cíclica. No para, se continúa ejecutando, siempre. No se detiene, sencillamente porque el único día que se detiene, el único día que se terminan las actividades de un proceso dentro de una organización es porque pues, el proceso va a dejar de ejecutarse, no va a realizarse más. Esa es la única razón por la cual eh, se detendría o dejaría de ejecutarse un proceso dentro de una organización. De resto, siempre va a ejecutarse. Es decir, que no cuenta con un plazo definido, no cuenta con un principio y un fin, sino que se repite. Continúa y continúa y continúa ejecutándose. En el mismo sentido está el presupuesto. Los proyectos tienen un presupuesto definido y tienen que ejecutarse o deben desarrollarse dentro de ese presupuesto. Pero los procesos no. De cierta manera, nosotros podemos decir que los procesos no tienen un límite presupuestario, porque comúnmente o siempre la organización va a estar asignando recursos para que el proceso pueda ejecutarse. La organización siempre va a asignar recursos para que de la igual manera el proceso de manera cíclica se ejecute, ¿sí? Imaginémonos una organización que se dedica a elaborar zapatillas, por ejemplo. Entonces, el proceso de manufactura. No es que el proceso de manufactura se realice el lunes y ya se detenga y vuelva a desarrollarse dentro de 2 meses. No, el proceso se realiza todos los días. Todos los días se elabora, se confecciona, se producen zapatillas. Y todos los días la organización le asigna recursos a ese proceso para que pueda ejecutarse, ¿vale? Entonces allí es donde está la principal diferencia. Estos limitantes que dan el lapso de tiempo establecido para el desarrollo del proyecto y el presupuesto también que previamente se establece para la ejecución del proyecto. Un proyecto entonces lo definimos como un esfuerzo temporal para crear un producto o resultado único que tiene un principio y un fin, el cual puede ser tangible o intangible. ¿Listo? Entonces, hace algún momento les mencioné que los proyectos podrían tener cuatro cuatro elementos que le dan su estructura, realmente, ¿no? Hace algún momento lo dije. El interventor se encarga de verificar 3 elementos puntualmente para validar si un proyecto se lleva a feliz término. Esos son los 3 elementos que ven en pantalla. El primero, el objetivo. El objetivo es responder a la pregunta, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos desarrollar? ¿Qué es el resultado que nosotros queremos obtener? ¿Sí? Ese es el objetivo de mi proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de emprendimiento, si yo identifico que hay una necesidad dentro del mercado, hay personas que les gustaría tener unas zapatillas con plataforma, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de mi proyecto, desarrollar un producto que sean unas zapatillas con plataforma, que satisfagan las necesidades, que satisfagan los requerimientos, que satisfagan em, los gustos que tienen unos consumidores de manera o de forma específica. ¿Listo? Debe responder a esa pregunta. ¿Cuál es el resultado final que se espera obtener con el desarrollo de todas las actividades del proyecto? ¿Listo? En segundo lugar encontramos el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta, ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? Este es uno de los principales limitantes que existe a la hora de llevar a cabo o de materializar muchos proyectos. ¿Por qué? Porque realmente en muchas ocasiones no se cuenta
con los recursos, no se cuenta con los insumos, no se cuenta con el músculo financiero para poder materializar, para poder llevar a cabo, para poder ejecutar los proyectos, ¿vale? Entonces, siempre un limitante va a ser los recursos financieros. Si nosotros, por ejemplo, nos centramos únicamente en los proyectos de emprendimiento, por ejemplo, pues si todo el mundo contase con, no sé, una bolsa de recursos para materializar sus emprendimientos, nosotros en el mercado encontraríamos 1000 marcas para cada uno de los productos que se nos ocurran. Encontraríamos 1000 marcas de shampoo, 1000 marcas de desodorante, 1000 marcas de café, de absolutamente todos los productos, porque sencillamente cada persona que se le ocurra una nueva forma, una nueva idea de un producto, de utilizarlo, de gestionarlo, de comercializarlo, pues materializaría su idea de negocio en el mercado, ¿vale? Entonces, acá cambia, muta este objeto, ¿no? Porque los emprendimientos, los proyectos no pueden desarrollarse sencillamente por eso, porque existe un limitante, que es un limitante financiero. Por lo tanto, uno de los elementos que da forma al proyecto es el presupuesto. ¿Cómo voy a materializar ese proyecto? ¿Cómo voy a poderlo llevar a cabo? ¿Con qué dinero? ¿Y cómo voy a pagar ese dinero? Porque comúnmente ese dinero tiene que ser prestado, ¿no? Tiene que ser financiado. Entonces, si yo pido un dinero para poder desarrollar o materializar esa idea de emprendimiento, de negocio, necesito validar la manera en que yo voy a producir ingresos para posteriormente ir pagando ese, esa financiación del proyecto. Tercero, el plazo, el otro elemento que le da forma al proyecto. El plazo de responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos para realizarlo? ¿Vale? Es el tiempo total en el cual va a desarrollarse el proyecto. Porque puede tardarse más tiempo, ¿sí? Hay un limitante de tiempo, hay un límite. Yo no puedo continuar indefinidamente desarrollando las actividades asociadas al proyecto porque se espera que ese resultado se consiga en un momento específico. Se busca, se espera que ese resultado se consiga en un momento particular. Y yo no puedo continuar desarrollando y desarrollando y desarrollando las actividades a esperar a ver si en algún momento se consiga alcanzar ese resultado que se buscaba con el proyecto, ¿no? Lo necesito en un momento específico. Y es allí donde se finaliza el tiempo de ejecución del proyecto, ¿vale? Entonces, dentro del ejercicio de, de gestión de un proyecto, mencionaba que el interventor realiza un seguimiento, realiza una evaluación a los resultados obtenidos, a los resultados alcanzados en la verificación del proyecto, y él puede definir que un proyecto se llevó a feliz término cuando cumple con las siguientes premisas. En primer lugar, el proyecto se desarrolla dentro del plazo previsto, es decir, cumple con el primer elemento asociado que da forma a los proyectos, el plazo. Se permite desarrollar el proyecto dentro del tiempo que estaba presupuestado, pudo ejecutarse en su totalidad, pudo desarrollarse la totalidad de las actividades ideadas, pensadas, estructuradas dentro del proyecto, pudieron llevarse a cabo en ese tiempo que inicialmente se había definido para el desarrollo del proyecto. Es decir, no hubo contratiempos. Segundo, cumple con las exigencias de calidad que establecen los códigos que rigen dentro del mercado. Y esto hace parte de un criterio básico de más allá de los códigos, porque pueden existir códigos dentro de los mercados que regulen la competencia, ¿sí? Que de cierta manera estén enfocados puntualmente en establecer unos requerimientos mínimos para la satisfacción de los consumidores, es decir, que yo no puedo ofrecer menos que eso, pues sencillamente em, yo cumplo con este criterio para competir dentro de ese mercado. Pero más allá de estos requerimientos mínimos, puede que dentro del mercado ya exista, por el simple hecho de competencia, algunos niveles mínimos de competencia. Es decir, en pocas palabras, si yo quiero competir dentro de ese mercado, más allá que exista o no un ente regulador que establezca que se debe cumplir con ese criterio mínimo, para mí es necesario.
porque si realmente no lo cumplo, pues muchos consumidores no van a adquirir mi producto, porque los otros competidores dentro del mercado sí lo ofrecen como un elemento básico, no como un plus, sino como un elemento básico. Tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto. Bueno, acá está el otro ítem que le da forma a los proyectos, ¿vale? El presupuesto del proyecto. Y yo puedo llevar a feliz término un proyecto, sencillamente cuando desarrollo, haciendo uso del presupuesto que inicialmente había establecido. Permito que no tenga mayores gastos, ni que vaya a requerir la utilización de nuevos recursos para la finalización de actividades del proyecto y para conseguir el resultado puntual del proyecto, ¿vale? Cuando yo realizo la planeación de objetivos de ese proyecto, debo tener en cuenta 4 elementos. Primero que todo, la satisfacción del consumidor. Y esto debería ser el objetivo de cualquier tipo de actividad, ¿no? Estar enfocado siempre en satisfacer los requerimientos, las necesidades que tiene el servidor final, a quien va a estar dirigido ese producto, ¿vale? Entonces, esto sucede con los proyectos. Yo primero que todo debo concentrarme en el cliente final. ¿Qué es lo que realmente él quiere? ¿Qué es lo que él realmente busca? ¿Qué es lo que él desearía encontrar en este resultado que yo le estoy ofreciendo? Siempre deberían enfocarse los resultados de las organizaciones, de las empresas, de los emprendimientos, como lo digo, o de los proyectos, sea cual sea, en el resultado final que espera conseguir el consumidor. Es allí donde deben estar orientadas las actividades del emprendimiento. En segundo lugar, perdón, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Nuevamente, acá nuevamente se repite este criterio asociado a la estructura del proyecto, presupuesto y plazo, lo vamos a ver, ¿no? Objetivo, presupuesto y plazo. Debe poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Yo, si bien debo establecer unos objetivos que sean retadores, ¿sí? Que la idea es eso, retar al personal, a los individuos que ejecutan el proyecto, pues debo ser también realista. Yo no puedo establecerles un objetivo que sea inalcanzable, porque eso puede ser contraproducente. Lo mismo sucede con el plazo, que es el tercer ítem. Los objetivos deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo, ¿sí? Yo debo poder em, establecer mis objetivos, debo poderlos medir constantemente para validar si voy por el camino correcto, si estoy desarrollando las actividades de manera adecuada, si estoy ejecutándolas correctamente, ¿sí? Y en dado caso, en ese periodo de tiempo, poder diseñar o establecer las actividades que sean oportunas, que sean necesarias para poder orientar las actividades a cumplir los objetivos dentro del plazo final que estaba presupuestado inicialmente, ¿vale? Pero estos dos elementos se repiten constantemente, cumplir el presupuesto y cumplir el plazo. Y que los objetivos que yo planteé estén al orden de la realidad de estos dos elementos. Yo debo establecer objetivos, como lo vuelvo y lo repito, retadores, tanto para el plazo como para el presupuesto, pero que puedan cumplirse, ¿sí? Porque ese criterio de retar al personal que lo ejecuta está en el sentido de motivar para que den su máximo esfuerzo en el desarrollo de actividades, pero no debo establecer un criterio tan alto, ¿sí? Una meta tan inalcanzable, porque realmente esto puede llegar a ser contraproducente. Y es que quienes ejecutan el proyecto, quienes lo desarrollan, puede que perciban en estas metas que se están estableciendo objetivos que no son alcanzables, son objetivos que no se pueden lograr y, como lo digo, puede terminar siendo producente. Pues, colaboradores, en lugar de estar motivados, por el contrario, se desmotiven. Ellos identifiquen que realmente no van a poder conseguir ese resultado final y empiecen a desarrollar las actividades sabiendo que no van a llegar a fin, que no van a conseguir el resultado y simplemente las desarrollan como por cumplir, ¿vale? Entonces, por eso es importante que, que sean aterrizados el planteamiento de estos objetivos. Y un cuarto elemento que es muy importante también,
El desarrollo, el planteamiento de los objetivos debe contribuir al desarrollo del equipo humano que ejecuta el proyecto. ¿Y esto por qué? Comúnmente los proyectos es un concepto que en nuestros días es desarrollado normalmente, bueno, en todos los ámbitos de la sociedad. Individualmente, cada uno de nosotros podemos desarrollar proyectos en nuestra vida, ¿no? Un proyecto de educación, un proyecto de emprendimiento, bueno. Pero es normal que en la dinámica organizacional sea algo del día a día, la ejecución y desarrollo de proyectos. ¿Por qué? Porque las organizaciones constantemente se ven en la obligación de tener que identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de generación de utilidades. Y con esa meta propuesta, ellos pues empiezan a desarrollar internamente proyectos constantemente con el objetivo de encontrar nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de ganancia. Lo digo porque personalmente yo hice parte de una organización donde en un plazo de 4 años que estuve, ejecutamos dos proyectos con ese objetivo de encontrar nuevas oportunidades de negocio para la empresa. Es común que estas organizaciones lo desarrollen, como lo he dicho, para encontrar nuevas formas de generar utilidades, pero lo realizan aprovechando sus recursos. Es decir, las organizaciones para desarrollar un proyecto no van a contratar personal nuevo y capacitarlo, no van a comprar nueva maquinaria, no van a comprar una nueva planta física, bueno, a realizar inversiones millonarias, ¿no? Realmente van a hacer uso de lo que ya cuentan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la organización lo que quiere es una nueva línea de producción, entonces va a utilizar al mismo personal que está allí, va a utilizar su planta física, va a utilizar su maquinaria, va a utilizar el personal interno y crear una estructura matricial interna que permite el desarrollo del proyecto por parte de un pequeño grupo de trabajadores. Eso es lo que se conoce como una estructura matricial. Entonces, por ejemplo, la organización toma un personal de operación, otro de calidad, otro de procesos, otro de finanzas, otro de gestión humana, y ese grupo de personas son quienes se van a encargar de desarrollar las actividades del proyecto para validar si nos permite conseguir o no utilidades. Esto llega a ser percibido por parte de los trabajadores como un aumento significativo en la carga laboral, que en efecto, las personas ahora no van a tener que desarrollar pues solamente un conjunto de actividades, sino que realmente van a tener que desarrollar más. Van a desarrollar dos actividades, ¿sí? Van a desarrollar las actividades por las cuales han sido contratadas normalmente, cotidianamente, más las actividades que están asociadas directamente al proyecto. Por ello es importante que desde el planteamiento de los objetivos, las personas puedan identificar cómo el desarrollo del proyecto le aporta a su desarrollo personal, ¿vale? Bien, eh, em, ¿qué metodología existen los proyectos? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y cómo es ese conjunto de actividades para materializar las actividades que están asociadas en los proyectos? En la literatura ustedes van a poder encontrar diferentes tipos de metodologías, metodologías que abarcan desde una fase previa de diseño del proyecto hasta una fase posterior de estructurar actividades asociadas a volver esos proyectos actividades cíclicas, convertirlos de cierta manera en procesos. La metodología que yo les traigo el día de hoy acá es una metodología que abarca actividades netamente asociadas al proyecto desde su iniciación en la planificación hasta el momento en el cual se realizan los ejercicios de evaluación, de validar si en efecto se consiguieron esos resultados esperados dentro de los limitantes que pues hemos mencionado hasta el momento, ¿vale? Entonces, vamos a verificar una metodología que abarca principalmente cuatro fases. Una primera fase de investigación, donde pues se pone en marcha la idea del proyecto, donde se busca aterrizar esa idea del proyecto en algo mucho más estructurado, donde se empieza a definir cómo podría llegar a materializarse ese proyecto más adelante y qué necesidades
existen actualmente dentro del entorno que está directamente asociado a ese proyecto. Luego encontramos la fase de planificación y diseño, ya cómo va a realizarse, cómo va a ejecutarse el proyecto, cuál será ese conjunto de actividades que posteriormente van a materializarse, cómo se llevarán a cabo cada una de ellas, cuáles son los tiempos de desarrollo de cada una de ellas, cómo deben desarrollarse, cuáles son los resultados de cada una de esas actividades. Luego se lleva a cabo la tercera fase, que es la fase de producción, donde básicamente se materializa o se ejecuta lo que previamente se ha planificado. Todo eso que se planificó en la fase número 2 se lleva a cabo o se realiza en la actividad número 3, en la fase número 3. Y por último, encontramos la fase número 4, que es la fase de evaluación y diseño. Perdón, la fase de evaluación y monitoreo. En esta fase de evaluación y monitoreo se desarrollan los ejercicios de validación de los resultados obtenidos en el ejercicio productivo. Es decir, qué resultados se obtuvieron en la ejecución del proyecto de cara al presupuesto que se estableció inicialmente, de cara al plazo que también inicialmente se había definido, de cara a la calidad del resultado final, a la eficiencia, a la productividad que se desarrolló en cada una de las actividades, ¿vale? Bien, entonces, la primera de estas fases es la fase de investigación. Como lo he mencionado con anterioridad, esta fase es la puesta en marcha del ejercicio, es la puesta en marcha del proyecto. En esta fase nosotros vamos a identificar un primer objetivo o unos primeros objetivos. Puede que estos primeros objetivos sean una idea vaga de lo que finalmente puede llegar a ser el objetivo central del proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante en la planificación nosotros vamos a contar con una oportunidad de perfeccionar estos objetivos, ¿vale? Pero acá, dentro de la fase de investigación, lo que nosotros realizamos realmente es, pues, una vez identificamos una necesidad, una problemática evidente en el mercado, pues planteamos un objetivo, que es la respuesta a esa necesidad, ¿no? Los objetivos realmente es eso, la manera como nosotros podemos resolver un inconveniente, la manera como nosotros podemos resolver una problemática. Entonces, problemática identificada, planteamos el objetivo central, que realmente es la forma como nosotros vamos a resolver o vamos a responder esa problemática que hemos logrado identificar. Hay otro tipo de objetivos medios. En algunas ocasiones podemos definirlos como objetivos secundarios, podemos definirlos como objetivos específicos. Estos objetivos, de cierta manera, están enfocados principalmente en metas medias que tiene el proyecto, ¿sí? De cierta manera, estos objetivos secundarios específicos son como el paso a paso que a mí me permite dar alcance al objetivo final, al objetivo general, ¿vale? Dentro de los ejercicios de investigación que yo asesoro, identifico que existe muchísima confusión respecto a estos conceptos de objetivos. Se confunden los estudiantes pensando que los objetivos, por ejemplo, específicos, son resultados del objetivo general. Y realmente nosotros podríamos decir que es al contrario. Podríamos decir, no es que sea al contrario, podríamos llegar a decir que es al contrario, porque realmente el objetivo general es producto de primero haber podido alcanzar los objetivos específicos, ¿sí? El objetivo general es la meta final. Los específicos son esas metas previas que yo debo lograr, por las cuales yo debo pasar por el camino para poder llegar a ese resultado final, que es el objetivo general, ¿vale? Entonces, debo definir también dentro de esta etapa de investigación, dentro de la gestión del proyecto, cuáles son esas etapas medias, cuáles son esos resultados previamente medios que yo me planeo lograr alcanzar, lograr obtener para estar encaminado a obtener ese resultado final del proyecto. También, dentro de este ejercicio de investigación realizamos una labor bastante significativa, bastante importante, y es investigar sobre las posibles formas que podría llegar a tener el proyecto.
En pocas palabras, es investigar los posibles futuros, los escenarios futuros que podría llegar a tener el proyecto una vez se ejecute, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir diseñar cuáles serían las estrategias, cuáles serían las acciones, cuáles serían las alternativas que nosotros implementaríamos en dado caso que a futuro se presente X o Y escenario para la organización, ¿sí? Dependiendo del escenario que se presente a futuro, pues nosotros deberíamos tener preparada una estrategia. De cierta manera, lo que nosotros dentro del ámbito organizacional definimos como una planeación estratégica, ¿no? Básicamente lo que se realiza dentro de diversas actividades en la planeación estratégica es eso, tratar de idear cuáles son los posibles escenarios futuros para una organización y a partir de esos diferentes escenarios futuros, diseñar estrategias para estar preparado y contar con insumos, en dado caso que se presenten esos escenarios, pues saber cómo actuar, ¿no? Y que no nos tomen por imprevistos. Bien, dentro de este ejercicio de investigación, podemos finalmente proporcionar un resumen ejecutivo de lo que es la idea inicial del proyecto, de lo que nosotros queremos desarrollar, cuál es la problemática que vamos a afrontar, cuáles son los objetivos que nos hemos planteado desarrollar y finalmente, pues, cómo daríamos solución a esa problemática a partir de un desarrollo de algunas actividades específicas. Una vez encontramos esos resultados, puntualmente los objetivos, podemos entrar en la siguiente fase, en la fase de planificación y diseño. Dentro de esta fase, como se les mencionaba anteriormente, nosotros ya podemos definir algo y es el propósito exacto del proyecto. Anteriormente yo les dije, nosotros nos podemos hacer una idea vaga del objetivo que tenga el proyecto, del resultado final, ¿vale? Pero es que ya cuando nosotros podemos desarrollar un ejercicio de planificación, de investigación, acercarnos un poco al consumidor, indagar un poco más sobre lo que quiere, lo que busca ese consumidor, pulimos muchísimo mejor esa idea o ese objetivo que nosotros estamos planteando. Por eso mencionaba que acá se nos presentaba la oportunidad de mejorar ese objetivo que inicialmente nosotros habíamos definido en la etapa anterior, ¿vale? Cuando nosotros tenemos esa oportunidad de dialogar con un potencial cliente, de dialogar con un potencial consumidor, de preguntarle qué es lo que él quiere, qué es lo que él busca en un producto, qué esperaría que se le ofreciera en un producto, qué le gustaría encontrar, qué espera, qué características no le gustan de otro tipo de ofertantes en el mercado, qué le gustaría que cambiaran. Bueno, cuando uno hace una investigación de ese tipo, pues puede lograr identificar puntualmente qué es realmente lo que quiere, lo que busca, lo que desea un consumidor. Y teniendo esta información clara, ya sabiendo qué es lo que está esperando mi consumidor, pues puedo definir muchísimo mejor, de una manera muchísimo más óptima, el objetivo central de mi proyecto. Entonces acá ya defino muy bien cuál es el propósito. Ya ahora sí ya tengo claridad sobre el propósito final que voy a desarrollar con mi proyecto, ¿vale? Y teniendo en cuenta ese resultado final, pues yo debo definir cuáles son las actividades que yo requiero llevar a cabo, que requiero elaborar, que yo quiero ejecutar para poder conseguir ese objetivo final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero desarrollar es una bicicleta, entonces puedo dividir eso en grandes em, resultados significativos. El marco, las llantas, los pedales, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos ya dividido de una manera mucho más concisa me va a permitir a mí establecer periodos de ejecución de actividades. Entonces puedo hacerme una idea que para poder desarrollar el marco yo necesito 5 horas, ¿sí? Para el ensamblaje de las llantas yo necesito 3 horas. Entonces puedo hacerme una idea de los tiempos que necesito y de las actividades, los insumos, los materiales, los esfuerzos que se requieren para desarrollar cada una de las actividades dentro del proyecto, ¿vale? Y teniendo esta información, teniendo claridad sobre esta información del desarrollo de cada actividad, yo puedo establecer indicadores, establecer metas, ¿sí? Establecer cuál es la hoja de ruta más larga, la hoja de ruta más corta para el desarrollo de mi proyecto, ¿vale?
puedo asignar a la vez los recursos que necesita el proyecto o que necesita más bien cada una de las actividades para poder ejecutarse, ¿sí? Entonces ya sé que si yo necesito hacer un marco, necesito asignarle a esa actividad tantos recursos, tanta materia prima, tanto insumo, tanto tiempo, ¿sí? Para el desarrollo de su actividad. Y aquí ya tendré un contexto muy bien definido del desarrollo del proyecto. Tiempo, presupuesto, necesidades, características del producto, ¿sí? Actividad o actividades más relevantes, más importantes, actividades decisivas, ¿sí? Puedo hacer una estimación de los costos asociados a la ejecución de actividades de ese proyecto. Y lo más importante, voy a poder definir un cronograma de actividades. ¿Qué me permite ese cronograma de actividades? Tener el control del otro elemento fundamental dentro de los proyectos, el plazo. A medida que se vayan ejecutando las actividades, yo puedo realizar un seguimiento para darme cuenta si estoy cumpliendo con lo presupuestado o si necesito implementar alguna acción que me corrija el camino, que me permita alcanzar ese objetivo final, ¿vale? Entonces acá ya tengo toda la información material del proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto tiempo voy a emplear? ¿Qué pasa si se me presenta X o Y inconveniente? ¿Qué actividades voy a implementar en dado caso que se me presenten inconvenientes? ¿Cómo voy a llevar a cabo otro tipo de actividades para asegurar el cumplimiento de mis resultados? ¿Vale? Entonces, aquí tal vez esta es la etapa donde mayor atención nosotros debemos prestar, porque realmente nosotros estamos acá em, definiendo el futuro del proyecto, definiendo el resultado que va a alcanzar el proyecto, ¿no? Es la planeación puntual de la actividad. Luego entramos en la fase de producción y como lo dije al inicio de este apartado, básicamente lo que se desarrolla en esta fase es poner en marcha lo que previamente se planificó, se presupuestó. Ya en esta fase lo que nosotros realizamos es asignar recursos a cada una de las áreas, a cada uno de los apartados, asignarle los recursos, ejecutar las actividades y empezar a realizar el seguimiento. Suena sencillo, ¿no? Suena sencillo cuando yo digo, acá simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar lo que hemos planeado, pero bueno, eso tiene una mayor profundidad. Es necesario que se empiece a ejecutar em, unas actividades de control, de seguimiento, que constantemente nosotros estemos evaluando cuáles son los resultados que se han logrado obtener en cada una de esas actividades, ¿sí? Que nosotros validemos si los resultados que se han conseguido en cada actividad está de acorde a lo que previamente se había planificado o si necesitamos por algún motivo realizar algún tipo de ajuste, realizar algún tipo de modificación, si nosotros necesitamos implementar alguna alternativa, ¿sí? Que previamente había planificado en esa etapa de verificar los futuros posibles del proyecto, pues este es el momento en el cual yo puedo materializarlos, yo puedo plasmarlos, yo puedo llevarlos a cabo, ¿vale? Se debe realizar un seguimiento, obviamente, también a los recursos que se están utilizando para evitar que se malgasten realmente los recursos de la organización, para evitar que se haga un mal uso de los mismos, para asegurar de cierta manera que pues, cumpla con el presupuestado de la organización, con lo que previamente yo había definido a gastar, ¿no? Y simplemente acá en este apartado yo aseguro el cumplimiento del objetivo central del proyecto, ¿vale? Si bien obviamente existe un primer objetivo, bueno, existe un primer ideal que es conseguir los resultados del proyecto dentro del plazo y dentro del presupuesto que inicialmente se había establecido, ¿sí? Pues puede que se presenten escenarios eh, que no lo permitan. Pero lo ideal es conseguir el resultado, ya sea que salgamos un poco de esos limitantes que inicialmente habíamos definido. Lo importante es que nosotros podamos contar con un último criterio, que es este criterio de evaluación y monitoreo. Es decir, que consigamos el resultado para que luego si nosotros analicemos la calidad, el costo, el tiempo, puntualidad, precisión, relevancia, integridad
y hagamos un ejercicio de evaluación respecto a si esos objetivos se cumplieron dentro del presupuesto inicialmente establecido o dentro del plazo también que inicialmente se había definido, ¿vale? Pero si no conseguimos el objetivo, sencillamente pues no vamos a tener nada que evaluar. Entonces por eso es importante que llevemos al proyecto a la consecución de resultados, alcanzar los objetivos que inicialmente habíamos definido para su desarrollo. Estos elementos que he mencionado con anterioridad son elementos asociados a la estructura de la gestión de proyectos. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla inicialmente ese ejercicio de formulación del proyecto? Yo lo he mencionado, digamos que brevemente, rápidamente, cuando digo que se identifica una problemática y cuando identifico la manera como resuelvo esa problemática, ese es el objetivo central del proyecto. Bueno, sí es así, pero esto requiere un conjunto de actividades también mucho más elaboradas, ¿no? Este ejercicio de formulación de proyecto está dado a partir de, inicialmente, identificar la problemática que se desea afrontar, definir esa problemática, definir cuáles son las posibles causas que están generando la aparición de esa problemática y, finalmente, eh, em, analizar las alternativas que me van a permitir a mí dar solución a ese inconveniente, analizar las alternativas que finalmente me van a permitir a mí eh, resolver esa problemática o que potencialmente me pueden ayudar a resolver esa problemática. Entonces, la primera de esas actividades es la identificación del problema. En esa fase de identificación del problema, yo debo concebir la percepción de las situaciones bajo un enfoque sistémico, ¿no? Nosotros identificamos, primero que todo, que existe una situación la cual deseamos resolver, una situación a la cual nosotros queremos afrontar a partir del desarrollo de un conjunto de actividades, ¿vale? Pero una problemática no solamente es un elemento que se está presentando allí que puede solucionarse de una manera sencilla. Para eso nosotros debemos definir claramente cómo es la problemática. Esto también está muy asociado a los ejercicios de investigación, porque cuando uno empieza a desarrollar un ejercicio de investigación, uno, bien, identifica un problema que quiere estudiar y lo primero que uno trata es de uno implementar o definir el objetivo, la respuesta a cómo resolver esa problemática. Pero esto no es tan sencillo. Realmente yo primero debo empezar a estudiar la problemática, a identificar por qué se está presentando. Y algo que es muy importante, a segmentarla, que va en el sentido de este concepto de definición de la problemática. Definir la problemática es acotarla, es disminuirla a una expresión sencilla, básica, mínima, que me permita a mí afrontar un problema mucho más pequeño. Generalmente cuando nosotros desarrollamos este ejercicio de investigación o cuando queremos elaborar un proyecto, nos planteamos algunas problemáticas que son bastante macro, que son muy grandes, que son bastante extensas. Y en pocas palabras estamos enfrentando problemas bastante enormes, son monstruos gigantes, con herramientas que tal vez pues, no son lo suficientemente potentes para dar solución a un inconveniente tan significativo. Por lo tanto, surge como una oportunidad de mejorar esos potenciales resultados el definir muy bien la problemática, segmentarla muy bien, volverla muy pequeñita, para ahí sí, con las herramientas con las que contamos, poder afrontar un problema muchísimo más puntual. Y dentro de ese ejercicio de identificación de la problemática, también evaluamos por qué se está presentando esa problemática. Y empezamos a tener en cuenta que pues, el mundo no funciona bajo un esquema lineal, ¿no? Una problemática no se presenta únicamente por una causa, porque si eso fuese así, todo sería tan sencillo de solucionar, ¿no? El mundo funciona bajo un enfoque complejo, sistémico. Una situación se presenta no por una única causa, sino por diversas causas que están generando algún tipo de influencia, algún tipo de acción sobre ese inconveniente y producen finalmente eh, que se desemboque en la presentación de un inconveniente mucho mayor. Esta identificación de las causas también me permite a mí definir muchísimo mejor el objetivo de mi trabajo, el objetivo de mi proyecto.
¿vale? Porque lograremos identificar que existen muchísimas causas que están generando la problemática que se está presentando, pero lograremos identificar algunas de ellas que tienen una mayor relevancia, es decir, que tienen un impacto muchísimo más significativo. Entonces, de cierta manera, yo ya no estoy enfrentando un problema grande, lo he segmentado, ya es un problema mucho más pequeño, pero ahora me he concentrado en los puntos débiles. Los puntos débiles son las causas que están generando ese problema. Entonces, serán puntos muchísimo más pequeños. Y ya el resultado del proyecto va a ser mucho más específico. Va a ser un resultado puntual que va a estar enfocado en atacar puntualmente una o varias causas específicas y significativas que generan la problemática y podré darle solución a ese inconveniente. Ese planteamiento de los objetivos que van a permitir solucionar esa problemática estará dado a partir del análisis de las alternativas, porque una vez yo identifique todas esas causas que presentan la problemática, seleccione aquellas que tienen una mayor relevancia y pasaré también a realizar un enlistamiento de las alternativas que me permite dar solución a cada una de esas causas. Cómo cada una de esas alternativas afronta una de esas causas y permite o me permite a mí dar solución al inconveniente, ¿vale? Estas alternativas obviamente deben evaluarse, deben verificarse para tener solución a un problema específico, de tal manera en que nosotros nos enfoquemos en el desarrollo de la alternativa que tiene mayor relevancia a la hora de solucionar el problema, ¿vale? Bien, mis estimados estudiosos, conclusiones importantes, creo que pues no, lo que hemos hablado durante toda la sesión sincrónica son elementos que seguramente puede que aparezcan dentro de la evaluación número 1 del curso. De igual manera también pueden encontrar ustedes esa información dentro de el material correspondiente al módulo número 1, el material de estudio. Quiero darles ahora el espacio a quienes todavía se encuentran en línea. Bueno, Andrés todavía se encuentra en línea. Por si tienes alguna duda, algún comentario, alguna inquietud en la cual yo te pueda colaborar, este es el momento en el cual pues puedes hacerla. Pues, profe, no, muchísimas gracias. Yo creo que me ha quedado todo muy claro y pues sí hace falta revisar el material para tal vez generar las dudas más adelante, yo creo. Vale, bueno, muchísimas gracias por tu participación y por tu comentario, Andrés. Entonces, sí, es importante desarrollar la revisión del material de estudio y no olviden la participación en las actividades. Actividades 1, la actividad número 1 tiene cierre el próximo lunes que viene a las 8 de la mañana. Actividad número 2 cerrará el 6 de diciembre. Y ahí entraremos en lo que es el ejercicio del módulo número 2. Para ese, más importante aún, que verifiquen primero el material de estudio, que verifiquen el video de ejemplo del ejercicio, para que ese día cuando lleguemos a la sesión sincrónica, pues lleguemos con las dudas puntuales sobre el ejercicio. Muchísimas gracias, Andrés, por tu participación, por conectarte a la sesión sincrónica. Para los demás compañeros que posteriormente vean la sesión sincrónica, si existe alguna duda, algún comentario, cualquier cosa en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a apoyarlos en su ejercicio de formación académica. Muchísimas gracias, deseo una feliz noche y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias.